Bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un video más. Y esta vez es un video sobre el release de Ayer Cut. Se han revelado un par de cositas, unas líneas de guión. Esta imagen que están viendo en pantalla que hablaba sobre la relación del personaje de Margot Robbie con el personaje de Will Smith. Algo muy interesante, ¿no? Hoy ha sido un día en el que ha sido tendencia el release del Ayer Cut y obviamente tenía que estar ese tema en el canal. Así que vayan por sus palomitas que iniciamos. Y como ya saben, a todos los que participan en las dinámicas a través de Twitter, les vamos a mandar saluditos. Si tú quieres salir también en los próximos videos, ve a mi Twitter, sígueme y da retweet a las dinámicas para que puedas estar en el siguiente video. Un saludito a Samuelito, Nerio Fonseca, Arquitrooper, José Capucha Roja 87, Andy Gray, Rogelio Pimentel, Daniel, Paul, Isco Escobar, Víctor Saco, Miguel, Jonathan RM007, Paco Hernández, Rolando Hernández, Francisco Guerra, el sectario que apoya el release de Ayer Cut. Muy bien, sí, ahora somos sectarios, por supuesto. Chance de Z, Frank Monster, Andy Gray, Nerio Fonseca, Víctor Saco, Isaac, Isco Escobar, Danny Dan, Paco Hernández, otra vez el sectario que apoya el release de Ayer Cut. Ya saben, si apoyan la actividad 2 o 3 veces, van a salir esas veces en el video. Y Paco Hernández, que también comentó el video sobre The Flash, dice: Keaton está bien en The Flash, Green Lantern no me parece tan mala, en fin. Hablando del corte del director de esa película, que si ustedes no han visto este video, se los dejo aquí en la tarjetita. Y hoy más que nunca, release de Ayer Cut, por supuesto, es lo que nos tiene reunidos aquí. Y vamos ya a darle a lo que tiene que ver con el corte de David Ayer. Para los que no sepan, que yo creo que todos los que están viendo este video lo saben, ¿no? Pero vamos a poner un poquito de contexto. Ayer pasaron el contexto. Y es que en 2016 se estrenó Suicide Squad, pero podemos verlo en la misma promoción. El primer tráiler de Suicide Squad, el primer avance que veíamos en la Comic Con, era una película oscura, ¿no? Ahí con Harley ahí colgada en esta prisión. Realmente una película muy interesante. Después salió un tráiler que metía un excelente soundtrack, unas escenas, era mucho más colorido, ¿no? Ya veíamos esto, no los logos en negro, sino los logos con distintos colores de los personajes, ¿no? Y estas luces como neón, que también gustó demasiado, ¿no? Que también gustó demasiado y también me gustó personalmente. Pero Warner, en lugar de decir, bueno, pues esta película está llamando la atención, qué bien, vamos ahí. No, Warner entendió, es por el tráiler y es por la música. Entonces, esa compañía que editó ese tráiler le dijo: miren, aquí tenemos el corte de David Ayer, hazlo que dé la sensación de que es lo que se mostró en el tráiler. Porque nosotros sentimos que lo que mostramos en el tráiler no va a tener que ver mucho con la película final. Entonces, edítalo para que parezca que sí. Entonces empezaron ahí con sus recortes, ya saben, Warner, famosa por sus recortes locos, ¿no? Tijeras locas. Empezaron con sus recortes, rechutearon, porque muchas escenas hubo reshoots. Que bueno, eso no es tampoco es tan como para volverse loco, ¿no? Porque muchas películas tienen reshoots. Lo que pasa es que los reshoots deben de ser por el director, ¿no? Cuando el director dice, esta escena todavía no me convence, o quiero agregar esto, o quiero quitar esto otro, o hacerlo de una manera distinta. Y cuando existen reshoots así, pues termina siendo algo muy positivo. Pero cuando el estudio impone y para cambiar el tono, pues es algo muy peligroso. Porque para cambiar el tono tienes que quitar muchas escenas, tienes que cambiar muchos diálogos. Y ya no es la película de originalmente, ¿no? La película que tenía el director en mente. Eso ocurrió con el corte de Escuadrón Suicida. Y ahora David Ayer sumándose también a todo esto que trajo Zack Snyder, ¿no? Quiere ver su versión de El Escuadrón Suicida. Hay muchos fans de DC queremos ver esta versión de El Escuadrón Suicida, por supuesto, ¿no? Este nuevo punto de vista, sobre todo que la primera película para mí es un desastre. O sea, la versión de Warner Bros. Me parece un desastre. Tiene muchas cosas rescatables, por supuesto, pero la película no se alcanza a salvar. O sea, tiene una estructura que me parece muy mala, ¿no?
ya hice un video sobre cuando comparé las dos versiones, la versión de James Gunn y la versión de Warner Bros. Que si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo y que seguramente estará aquí en las tarjetitas, ¿no? Y hoy fue un día en el que, bueno, los fans estuvieron pidiéndolo y se volvió tendencia el Release the Ayer Cut. Y en esto que tuvimos algunas revelaciones de páginas de guión o fragmentos del guión de la película original. Y esta imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla, donde Harley le está dando un beso a Deadshot. Esto se debe a que, bueno, David Ayer ya lo ha comentado, ¿no? Que en su versión original terminaban siendo pareja. En la versión de Warner, la versión teatral, teníamos como indicios, ¿no? Como que quedaban un poquito de esas cosas porque se coqueteaban, eran los que mejor se llevaban. De alguna manera se sentían como empatizados, ¿no? Entre ellos. Pero no tuvimos el romance. Y aquí, bueno, vemos que sí, es que hay un romance en la película. Creo que hubiera sido algo muy interesante porque son los dos personajes, los dos mejores personajes de la película. Porque es algo que sí ha ocurrido, o sea, canónicamente en los cómics sí ha pasado. Y creo que se prestaba la película, la situación en la que estaba Harley, donde sufría maltratos por Joker, porque pues en la versión original sufría maltratos por Joker, ¿no? No era este romance de secundaria que al final tuvimos teniendo. Y bueno, vamos a ver algunas revelaciones que aquí, bueno, las recopiló Club DC Spain. Así que un saludito, vayan y síganlo si no lo han hecho, porque la verdad es que tiene buena información. Y bueno, tenemos aquí la traducción de también un usuario, gracias también a él, de esta escena. Dice: Harley registra eso con un ligero movimiento de sus ojos. Una semilla está plantada. Ella cruza a la espalda de Katana, la recoge, la decepción lanza al escuadrón. Harley se acerca lentamente a Enchantress con el Soul Taker. Joker, eso ya es del diálogo: date prisa, tienes que hacer un maldito espectáculo de todo. Harley sonríe finalmente y se traga su orgullo por milésima vez. Tal vez vemos y tal vez no, pero es la gota que derramó el vaso. Flag, eso es lo que dice Rick Flag. Deadshot, ¿crees que puedes dejarlo caer antes de presionar el botón? Deadshot, ¿con qué? ¿Una mirada sucia? Harley sube las escaleras para unirse al Joker, le susurra al oído: Harley, por favor no me faltes al respeto en frente de mis amigos. Eso sería un poco de más participación del Joker, ¿no? En esta escena que terminamos teniendo en la película. Un poco de más relevancia. Prácticamente el Joker para este momento de la cinta ya es olvidado. Y bueno, tenemos también esta otra, que esta es muy interesante y esta ha causado algo de polémica, que es de Batman con Deadshot. Esta escena, vamos a ver la imagen, esta escena con la hija. Esto sí lo tuvimos. La mayoría de cosas sí las tuvimos. Algunas fueron eliminadas, otras cosas las tuvimos, pero con diferentes diálogos que cambia la escena totalmente, que cambia el contexto totalmente, ¿no? Y dice, ahora aquí estoy con mi hija. Mírala bien. Tendrá el pelo gris cuando la vuelvas a ver. O sea, que ya de hecho no iba a poder ver a su hija. Y muchos como que se molestaron por esto, ¿no? ¿Qué clase de Batman es? Que le quita a su hija a Deadshot. ¿Saben quién es Deadshot? ¿Saben que la ley también hace lo mismo? Cuando un padre va a prisión, es obvio. Si alguien es un peligro para la sociedad, pues termina alejado de la familia. Pero no es que sea malo Batman, es por las decisiones que tomó Deadshot. Pero bueno, la gente luego es como lo que les decía en un video anterior, ¿no? Que cuando ya están con que este Batman es malo y este Superman es malo, ya le buscan cualquier cosa. O sea, ya cualquier cosa que podría pasar y que ha pasado en cómics y que ha pasado hasta en series animadas, en otras películas, como ya le están busque y busque, pues le van a encontrar. Cuando tú buscas algo lo vas a encontrar, seguramente. Y luego esta escena que también causó polémica, que esta es una escena, no podemos decir romántica, ¿no? De Harley y Batman. Dicen, las manos de Harley agarran de repente su rostro encapuchado y lo convierte en un beso. Batman se aleja, ella mira con gratitud y odio, tan salvaje, delicioso. Harley, ¿por qué el favor, Bats?
Batman. Joker me quitó algo importante. Es su turno. O sea, le va a quitar a Harley, ¿no? Hay como este romance. Harley tiene varios romances con algunos que también vemos algo de el beso en la versión de 2016. Muchos se molestaron por esta escena. Yo sé que si otro director hiciera una escena similar, lo estarían alabando, Yo estoy casi seguro. Y las descripciones que hay en cada parte del guión, bueno, es por eso, es porque es un guión. No son puros diálogos, sino tienen que poner en contexto a los actores y ya, ¿no? Algo que obviamente ya saben. Está enfadado y está cazando, haciendo referencia a Batman y Harley, ¿no? En esta escena que, como les digo, esto es lo que al final tuvimos en la película de 2016. Y bueno, tenemos también esto otro, de Joker y Harley. Joker: puedo hacerte sonreír, ¿quieres esto? Doctora Quinzel: sí. ¿Tú quieres esto? Te quiero a ti. Soy yo, entonces lo quiero. Esto es muy del inicio, ¿no? Joker no puede, ¿por qué no? Se pone de pie, enojado consigo mismo, confundido. Donde empezaban a tener esta relación, aún era la doctora Quinzel y no era Harley Quinn. Y bueno, eso es un poco de lo que se ha revelado. Mi opinión ante esto es que son cosas bastante interesantes, al menos más interesantes de las que terminamos viendo, porque como les digo, todas estas escenas están dentro de la cinta, pero están recortadas o están con diálogos distintos. Y lo que vimos aquí, recordamos esas escenas y decimos, sí la mejora. Y tiene unas grandes probabilidades del corte de David Ayer de ser mejor que de la versión de 2016. A lo mejor no es la mejor película de la historia y a lo mejor no va a ser el mejor Joker que hemos visto, pero va a ser mejor y vamos a conocer esta visión y vamos a conocer lo que trae todos estos personajes, ¿no? Que aún recortados, mutilados y editados, algunos personajes se salvaron. Así que esos personajes iban a enriquecer muchísimo más. Y quizá los más perjudicados, como puede ser el Joker de Jared Leto, terminen beneficiados, ¿no? Porque no se necesita que sea el villano para mejorar ese Joker. Ya lo tuvimos en la Zack Snyder Justice League, una versión mejorada. Y en una escena muy corta también. Así que lo que le mutilaron aquí al Joker de Leto pudo haberlo mejorado. Él mismo se molestó con estos recortes que le hicieron a su personaje, ¿no? Ahorita veo fans divididos, veo fans odiando esto, y son los mismos fans que decían que no eras fan de DC si no te gustaba de Suicide Squad. Y ahora ellos sí no quieren ver contenido de El Escuadrón Suicida. Bastante hipócrita, ¿no? Bastante raro. También los más grandes, pues ya saben, diciendo que somos unos tóxicos, que esto ya es del pasado, que qué bueno que no lo vamos a ver. Muchos, pues he visto muchos comentarios de que qué bueno que no los vamos a ver. En primer lugar, no saben si lo vamos a ver o no, porque las posibilidades están ahí. Eso decían del corte de Zack Snyder, que era mucho más difícil que saliera. HBO Max está busque contenido, y en alguna de estas se va a plantear sacar esto, y esto va a terminar viendo la luz. Eso estoy seguro. ¿Qué tanto tiempo tardará? Bueno, eso no lo sé, pero yo estoy seguro que eso lo terminaremos viendo. Ojalá y sea lo más pronto posible, porque realmente pues es un corte ya hecho, ¿no? Así que podría ser algo muy muy sencillo. El próximo año podríamos verlo, o el siguiente, no sabemos, pero de que podríamos verlo. Y cuando lo veamos, todos se van a subir con que ellos siempre lo apoyaron, con que este corte sí es mejor que el 2016, y luego pasarán un par de días y lo volverán a atacar. Exactamente lo mismo que hicieron con la Zack Snyder Justice League. Pero claro, nosotros somos los malos, nosotros somos los tóxicos. La misma historia de siempre. Y bueno, si te gustó este video, te invito a que dejes tu like y compartas este video. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y si quieres hablar de este o cualquier otro tema, mis redes sociales están en la descripción. Te dejo ahí el link para que podamos platicar un poco, y también un link para que puedas unirte al canal desde 19 pesos y se pueda hacer miembro. Tenemos videos exclusivos. Hay un video sobre mi top de películas de el DC Extended You, junto con muchos otros. Y en la cajita de comentarios espero tu opinión sobre el corte de David Ayer y todo este movimiento. ¿Tú crees que va a llegar este corte?
y a ti te gustaría que llegara sobre todo eso, ¿no? Así que adiós.